Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 10. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla acerca de los comienzos de la iglesia, cómo Dios fue conduciendo a su pueblo a través de confirmar el Evangelio a los suyos. Aquí en este capítulo 10 nosotros vemos a los primeros no judíos siendo introducidos en la iglesia. Iba a ser la primera vez, como hemos comentado ya el domingo anterior, que los gentiles puros iban a ser recibidos allí en la iglesia. En modo de resumen, para ponernos un poco en contexto rápidamente, nosotros vemos a Dios enviando un ángel a la casa de un gentil centurión llamado Cornelio, que residía allí en la ciudad de Cesarea, con una orden precisa de enviar a llamar y a buscar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba allí en Jope, posando en casa de cierto Simón Curtidor, y la promesa era que este tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, le dirá lo que es necesario que ellos hicieran o que Cornelio haga. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, entre tantos otros que había allí en esa región, un hombre piadoso juntamente con toda su casa, y este hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él era un hombre que tenía un buen testimonio entre el pueblo judío que vivía allí en Cesarea. Entonces Cornelio, convencido de la orden que le da el ángel, toma a 2 criados, toma a un soldado y los envía a Jope a buscar a este Pedro. Por otro lado, Pedro estaba en casa de Simón, allí él estaba arriba de una azotea, estaba orando, y Dios en una visión hace descender un lienzo lleno de animales de todo tipo, se lo presenta a Pedro y le dice: Pedro, mata y come. Y esto hasta 3 veces. Una visión. La cosa se necesitaba ser llevada en serio, porque aquí el paso que iba a dar Pedro es muy importante. Un paso tan importante como admitir a los gentiles a la iglesia de Cristo. Y para que Pedro pudiera comprender mejor los planes de Dios, Dios entonces intercede por medio de esta visión para mostrar a Pedro aquello que significaba la visión aquella, que se trataba de la admisión de los creyentes gentiles en la iglesia y también en el cielo. Que Cristo ha abierto el reino de los cielos a todos los creyentes sin excepción, y allí encontraremos gente de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación. Toda clase de personas a la que Dios en su misericordia y gracia quisiera llamar así. Y Pedro debía entender eso, la iglesia debería entender eso y prepararse para esto. Porque aquí se estaban cumpliendo las palabras de Cristo cuando Él le dijo a los fariseos en una ocasión, allí en Juan capítulo 10, versículo 16, lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí se estaba cumpliendo esta palabra de Cristo. Muchos otros que estaban fuera del redil, que no eran parte del redil de los judíos, estaban siendo llamados por la voz de Cristo para ser integrados todos en un solo rebaño, siendo dirigidos todos por un solo pastor. Por eso, al considerar estos acontecimientos en este capítulo 10, nosotros debemos ver todos estos acontecimientos como orquestados por el Señor para el cumplimiento precisamente de esto mismo: la admisión de los creyentes gentiles a la iglesia y también en el cielo. Nosotros nos habíamos quedado en el versículo 17 la vez anterior. Vamos a ir viendo el texto, hermanos. Mi intención es llegar hasta el versículo 33 por lo menos en esta mañana. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite y podemos avanzar hasta allí. Dice el versículo 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vemos entonces aquí que después de que Pedro está allí meditando en esa visión que él tuvo, recibe una orden.
recibe una orden. ¿De dónde vino esa orden? ¿De dónde reciben esa orden? Esa orden viene del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, dice el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu lo que debía hacer. Hermanos, miren qué interesante, porque no se lo dijo a Pedro un ángel, como en el caso de Cornelio, sino que se le dijo en él el Espíritu Santo. No se le dijo a él, sino en él el Espíritu Santo, susurrándole secretamente al oído o imprimiéndole convincentemente en su mente, de modo que supo que era una inspiración divina, que Dios mismo le estaba hablando, sin intermediarios, de manera directa. El Espíritu de Dios se dirige a él y le dice que a la puerta han llegado 3 hombres que quieren verle. Antes que suba alguien a avisarle, ya el Espíritu Santo le dijo lo que estaba pasando debajo. ¿Cuál fue la orden del Espíritu? Que debía levantarse en sus meditaciones, porque allí estaba Pedro tratando de entender lo que significaba esa visión. Él tenía que descender a ellos y se le ordenó ir con los mensajeros de Cornelio. Esa fue la orden del Espíritu Santo. Y debía hacerlo sin dudar. Aunque era un gentil, sin dudar si podía ir o si debía ir, le dijo, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Hermanos, fíjense que en un principio Cornelio recibe una visión y la orden de un ángel, que a su vez los 2 criados y el soldado reciben la orden de Cornelio en venir a buscar a Pedro, y aquí el Espíritu le dice a Pedro, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Aparece el ángel, da una orden, después Cornelio es el que da una orden a sus criados, pero resulta que es el Espíritu Santo quien envió a estos hombres. El Espíritu dice, yo los he enviado. ¿Cómo no fue Cornelio quien los envió a ellos? Es Dios quien está detrás de todo. Es Dios quien está detrás de todo, dando cumplimiento a su plan, a través de su providencia. En este caso, confirmando a Pedro, el Espíritu le asegura que Él los ha enviado a Jope para ver al apóstol. Dice en Proverbios capítulo 21, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor y lo dirige donde le place. ¿Estos hombres sabían que era el Espíritu Santo quien los estaba enviando allí a la casa de Simón a buscar a Pedro? No tenían ni idea. Ellos estaban recibiendo la orden de un hombre, pero era el Espíritu quien estaba haciendo esa obra, y ellos no lo sabían. Muchos hombres, o todos los hombres en este mundo, hacemos la voluntad de Dios muchas veces sin darnos cuenta. Aún los malvados, aún los enemigos de Dios, hacen la voluntad de Dios sin darse cuenta. El Espíritu dijo, yo los he enviado, como poniendo allí delante de Pedro una autoridad. Soy yo quien está haciendo esto, Pedro. Podemos ver esto también, hermanos, cuando pensamos en nuestra salvación, cuando meditamos en los caminos que Dios trazó hasta llegar a salvarnos. Fue el Señor quien condujo todas esas cosas. El Señor fue quien puso cada piedra sobre piedra para poder llegar al día en el que Él te llamó y tú cediste a su llamado. Todo, absolutamente todo. Fui yo, dijo el Espíritu. Pedro tiene que superar a lo menos 2 motivos de vacilación aquí, es decir, en dudar si ir o no ir con él. Primero, sabe que son gentiles que han venido viajando y ellos necesitan de hospedaje. Es decir, Pedro debe olvidarse de las restricciones judías contra la asociación con los gentiles, porque hay que proveerles alimento a esta gente. Hay que proveerle hospedaje, a lo menos por una noche. Y en segundo lugar, debe de poner cualquier temor de estar en la presencia de un soldado romano y de 2 siervos de un oficial romano en tiempos de tensión política entre judíos y romanos y allí en medio de todos los cristianos. ¿Por qué se recalca esto, hermanos? ¿Por qué Pedro tuvo que superar esto? Tú imagínate que tú estás en tu casa, bien tranquilo, y de repente tocan la puerta y hay 3 oficiales de la Guardia Civil y 3 oficiales de la policía local, más 2 hombres de traje que pertenecen
o son del gobierno de España y preguntan por ti. Y tú sales a la azotea y ves esa imagen. ¿Qué viene a tu mente? Seguramente te llenes de temor, ¿verdad? La policía está preguntando por mí. Pedro quizás podía tener este temor. Viene un soldado romano, que en aquella época había conflicto político con los judíos, y los cristianos estaban en medio de todo esto, y dos criados nada más y nada menos que de un centurión vienen a preguntar por Pedro. Pedro seguramente podría ser un motivo de que él dude en no ir, sino huir, porque su vida quizás correría peligro por una supuesta persecución a los creyentes, como han hecho en otra ocasión. El Espíritu le dice, no temas ni dudes, yo los he enviado. Ve con ellos, ve con ellos. Entonces el sentido de la visión se hace claro en la mente de Pedro. Dios mismo le ha asegurado que lo que él ha declarado limpio, Pedro no debe llamarlo impuro. Dios quiere que Pedro se reúna con aquellos visitantes gentiles. Y estos a su vez le contarían acerca de ese ángel de Dios que visitó a Cornelio, y esta es la confirmación que recibe Pedro entonces, que Dios está interpretándole la visión en términos relacionados con ese ministerio del Evangelio. Es decir, Pedro, este va a ser tu ministerio. Este va a ser tu ministerio, Pedro, a partir de ahora. Fíjense en qué cosas estaría comprendiendo Pedro allí. A partir de ahora se te abre un enorme campo para llevar mi palabra a toda criatura hasta los confines de la tierra. Le estaba haciendo entender, interpretar lo que significaba más a profundidad la obra suya. Pedro sale al encuentro de los hombres y se presenta a ellos como la persona a quien ellos buscan. Dice el versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Les pregunta, Pedro a ellos, ¿por qué han venido de Jope? ¿Y para qué tengo que ir yo con ellos, no? Como respuesta, él oye que le hablan acerca de cosas detalladas, ¿verdad? De la conducta moral, por ejemplo, de Cornelio, que tenía este hombre, un oficial del ejército romano, asentado allí en Cesarea. Presentan al centurión como un hombre justo y piadoso. En otras palabras, le dicen que Cornelio adora a Dios allí en la sinagoga local, así como también lo adora en su propia casa. Agrega también cosas del respecto del pueblo judío, que él tiene un buen testimonio delante del pueblo judío, o sea que no es una opinión nuestra, el pueblo tiene esta opinión también acerca de él. Y les habla de manera significativa acerca de toda esta información que el ángel le dio a Cornelio, que ellos ya la sabían de parte del Cornelio mismo, que es invitar a Simón Pedro para que fuera a su casa en Cesarea a dar el mensaje del Evangelio. Aquí está entonces la razón de su misión y esperan entonces la reacción del apóstol. Desafortunadamente, aquí en este lugar, en esta porción, Lucas es demasiado conciso en su relato y no describe la reacción de Pedro ante todo este relato que le dan estos hombres, ¿verdad? ¿Qué habrá pensado Pedro o sentido Pedro al escuchar estas cosas? ¿Cuán maravillado habrá quedado el apóstol Pedro al ver la cuidadosa guianza de Dios y sus admirables designios, ¿verdad? Al ver cómo Dios estaba haciendo aquello. Qué grande habrá sido su emoción al darse cuenta que la iglesia está entrando en una nueva fase de su ministerio. Sin duda que la visión y la visita de los 3 hombres de Cesarea dan fe de los cambios que están por ocurrir. Pedro podía ver la bondad de Dios que se estaba extendiendo hacia todos los hombres. ¿Cómo habrá sido la reacción de él? ¿Verdad? Dice el versículo 23, entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro entonces les hace pasar, compartiendo con ellos la comida que se le había sido preparada, duermen allí en la casa de Simón el curtidor y al día siguiente están listos entonces para el viaje de regreso. Pedro, comprendiendo que este es un paso trascendental para la iglesia, él pide entonces que 6 judíos cristianos de Jope le acompañen a él. Como que si Pedro desea
tener testigos oculares para que den fe de su visita a la casa de un gentil. De tal modo que la iglesia puede conocer entonces en detalle de la extraordinaria obra que Dios estaba a punto de hacer. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Cornelio para ese encuentro? Suponiendo que Cornelio recibió las instrucciones de parte del ángel un día lunes, ¿cierto? Y que ese mismo día él despachó a sus mensajeros a Jope. Estos llegan allí entonces al día siguiente, que es martes, porque tenía un día de viaje. Al siguiente día, entonces, miércoles, porque ellos se quedaron esa noche del martes allí, en la casa de Simón, al día siguiente, miércoles, Pedro y sus compañeros salieron de Jope y entonces recién el jueves llegaron a la casa de Cornelio. Allí estaba Cornelio desde el lunes, con toda esa ansiedad, con todo ese entusiasmo, esperando hasta el día jueves que llegaran estos hombres. El versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Lucas escribe que Cornelio está esperando con gran expectación la llegada de Pedro. Él ha hecho todos los preparativos necesarios, invitando incluso a parientes y amigos más cercanos. Todos responden a la invitación de Cornelio de reunirse con Simón Pedro para poder oír las palabras que él traía. Y aquí tenemos el primer diálogo entre Pedro y Cornelio, y el que observamos lo siguiente. Primero, vemos el profundo respeto y ciertamente honor que Cornelio mostró hacia Pedro. Dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio, en vez de tomar a Pedro en sus brazos y abrazarlo como un amigo, lo cual habría sido aceptado seguramente por el apóstol Pedro, dice que él se echó a sus pies y lo adoró. Nosotros vemos a este militar de alto rango, presta atención en esto, delante de todos los que estaban allí, poner su autoridad a un lado, poner su reputación de señor a un lado y echarse a los pies para ofrecerle sus respetos a un hombre común. Esto era algo absurdo para un centurión romano, arrodillarse delante de un judío. Pero Cornelio no conoce otra forma para honrar a Pedro que postrarse allí delante de él. Para él no hay duda de que si alguien es señalado especialmente por el ángel de Dios, es merecedor entonces del más alto respeto, y lo demuestra de esa manera. Por otro lado, Pedro rechaza tal acción, quizás de idolatría, ya que en los mandamientos de Dios, Pedro conoce perfectamente que solamente a Dios se le debe adorar. Pedro se da cuenta que lo que Cornelio quiere hacer es mostrarle sus respetos, pero de todos modos le dice que se ponga de pie. Y trata de suavizar la situación en forma adecuada, por eso le dice, ponte de pie, yo también soy un mero hombre, le dice. En otras palabras, se está revelando como un hombre común y corriente, que ante los ojos de Dios, él está al mismo nivel que Cornelio. De esta manera, él enseña al centurión el concepto de igualdad ante la presencia de Dios de todos los creyentes. Y no sé quién es más humilde aquí, ¿verdad? Si Cornelio, quien era Cornelio y de la manera que él reaccionó delante de Pedro, o Pedro siendo un apóstol de Cristo, diciéndole, yo soy un simple hombre, levántate, yo estoy a la par tuya, yo no soy más que tú, no me debes esto a mí. Tanto los hombres, los ángeles, como los hombres que sirven a Dios en la iglesia, no pueden soportar que la más mínima de aquella honra que solo se debe a Dios se le muestre a ellos. No deben hacerlo. Los que sirven a Dios deben ser sumamente cuidadosos para que nadie piense de Él más de lo que se ve en Él. Por eso Pedro le dice, yo soy lo que tú ves, soy un hombre, un simple hombre. Lo normal en los fieles siervos de Cristo es soportar mejor ser rebajados y rechazados por los hombres que reconocidos e idolatrados por ellos. Un fiel siervo de Dios recibe mejor los maltratos que las honras. Él no quiere, no.
La gloria al Señor. Pero los maltratos los recibe mejor. Pero a causa de nuestro orgullo suele suceder al revés, hermanos. No llevamos también los desprecios y los rechazos, el que seamos rebajados, pero que sí aceptamos con facilidad cuando se nos reconoce demasiado. No rechazamos eso, como dice el apóstol Pedro: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Que sepas, Cornelio, que yo soy un simple hombre y el tesoro que yo vengo a traerte está en un vaso de barro, para que valores el tesoro que hay en sí mismo. Cuando los hombres se hacen más importantes o visibles que el mensaje del Evangelio, el Evangelio se pierde. El Evangelio se pierde y no prospera. Recuerdo la anécdota que cuenta Charles Spurgeon después de un sermón, donde una anciana se le acerca a él y le dice: pastor, su sermón ha sido fabuloso, su sermón ha sido confrontador, su sermón ha sido esto, lo otro, y Charles Spurgeon al final le dice: sí, el diablo ya me lo dijo también. Los apóstoles dieron a la iglesia cristiana la verdad elemental que Dios no muestra favoritismo hacia nadie y que ante su presencia todos los creyentes son iguales. Iguales. En los días de los apóstoles a los judíos se le había enseñado el respeto a sumo sacerdote, ¿verdad? Había que honrar a estos hombres. Dios lo manda. También tenía un alto respeto por los maestros de la ley y los fariseos. Había que tenerlo. Eran hombres que estaban allí para enseñar la ley y había que honrarlos a su medida. Pero a estos hombres les gustaba demasiado, ¿verdad?, que se les considerara. Sin embargo, Jesús planteó las cosas de una manera diferente y enseñó a su pueblo la humildad y la igualdad entre todos. Les dijo: pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. No llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en los cielos. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir. Ciertamente, los líderes que sirven bien en la iglesia se merecen el respeto y son dignos de doble honor, es lo que le escribió Pablo a Timoteo allí en el capítulo 5, versículo 17. Y la Escritura también enseña que debemos obedecer a nuestros líderes por la autoridad conferida a ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Pero el líder debe ser un ejemplo, siendo un servidor que escucha en obediencia las palabras de Cristo. ¿Cuáles palabras? Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9, versículo 35. Y aquí tenemos a uno de los mano derecha de Cristo, si se pudiera decir así, el apóstol Pedro, diciendo: yo soy un simple hombre. Yo soy un simple hombre. Dice el versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro entonces se encuentra aquí ante un grupo enorme de gentiles, bastante grande. Si todavía tenía alguna duda acerca del significado de la visión, en la presencia seguramente de toda esta gente se le disipó toda duda, seguro. Dice el versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es decir, es contra la ley para un judío asociarse con o visitar a un gentil. Hermanos, este comentario de Pedro es tan importante, escucha por qué. Con estas palabras, quizás pudiéramos pensar que Pedro fue un poco descortés, ¿verdad? Allí estaban todas estas personas esperando y Pedro le sale con esta cuestión. Como haciéndose superior quizás. Ustedes saben que la ley, Dios a nosotros no nos permite juntarse con ustedes. Ustedes que son inmundos, ustedes que son... ¿Por qué Pedro sale con este comentario primeramente? Parece falto de cortesía. Sin embargo, Cornelio y sus familiares y amigos están conscientes de esas estrictas reglas de separación que los judíos observan. Todos ellos eran conscientes de eso. Y es importante esto, que aquellos sabían de lo que Pedro estaba hablando.
Aun cuando algunos gentiles adoran con los judíos en la sinagoga local, no pueden desarrollar con ellos una relación amistosa debido a las leyes judías que reglamentan la diferencia de compartir la mesa con ellos, ¿verdad? Todos sabían esto. Pero Pedro debe y necesita explicar a su auditorio gentil por qué él difiere de otros judíos en cuanto a esto. Porque Pedro está a punto de dar un paso contrario a lo que dice la ley de Dios aquí. Por eso es necesario que él aclare esto y diga esto para poder que el auditorio, todos los que están escuchándolo ahí, supiera por qué ahora él está en contrariedad con aquello. Si Pedro no explica ahora su conducta, lo que él está a punto de hacer, que es contrario a toda la práctica judía, le tomarían como insincero e indigno de confianza. ¿Por qué? Porque si un judío viola este punto de la ley tan importante, ¿qué se puede esperar de él? ¿Qué crédito tiene sus palabras entonces? ¿Podremos confiar en él? Si aquí vemos a un judío que está traicionando a sus hermanos judíos, está traicionando a su religión, está traicionando a su conciencia, está traicionando a su propio Dios, ¿es digno que confiemos en él? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso Pedro necesita explicar su conducta social informando a sus oyentes acerca de por qué el cambio en él. ¿Qué es lo que hizo la diferencia, Pedro? Versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios a mí me ha mostrado. Esa es la diferencia. Que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, dice Pedro. Otra versión dice, después de esto, lo que él dice, ¿verdad? Que no es permitido que ningún judío, otra versión dice, pero Dios. Sí, es verdad. Nosotros no tenemos este permiso de la ley. Estaríamos violando la ley de Dios si nos sentamos con ustedes. Yo entro a vuestra casa, pero Dios, dice él. Pero Dios, esto hace la diferencia. Pero Dios me ha mostrado, dice él. Dios me ha mostrado que no llame a ningún hombre impuro o inmundo. Pedro no estaba deshonrando la ley, sino que Pedro estaba obedeciendo a Dios. Y todos ellos deberían saber eso. Pedro necesitaba explicarles que había sido Dios quien quitó la barrera racial. Pedro se constituye ahora en un puente entre judíos y gentiles porque anuncia que Dios mismo ha quitado esa barrera. No es él violando la ley de Dios, es Dios quitando una barrera. Por eso estoy aquí yo. Esa barrera intermedia de separación de la que habla Pablo a los Efesios. Pedro no puede seguir manteniendo la separación con los gentiles y diciendo que ellos son inmundos e impuros. Hermanos, no lo sabemos. Lucas es muy resumido aquí, pero quizás Pedro les contó seguramente toda la visión que él tuvo en aquella azotea. Dios me apareció 3 veces con aquellos lienzos, aquellos animales y me ha mostrado y yo he entendido esto. Por esto no estoy violando la ley, sino Dios me mandó. Es Dios que me mostró. Por lo cual, al ser llamado, dice el versículo 29, vine sin replicar. Pedro sabe y les cuenta que su visita a Cornelio y a su casa está respondiendo entonces los deseos de Dios. Y Pedro quiere oír de ellos la razón para hacerlo ir a Cesarea. Espera que Cornelio mismo le explique por qué estoy yo aquí, por qué causa me habéis hecho venir. Y Cornelio declara las instrucciones que Dios le dio para buscar a Pedro y que su reacción fue estrictamente de obediencia a lo que él escuchó de parte del ángel, con la esperanza de recibir un mensaje del cielo por parte de Pedro, y le cuenta ya todo lo que conocemos a partir del versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Todos nosotros, dice Cornelio, estamos aquí en la presencia de Dios para oír. Todos estamos aquí porque tenemos algo tan maravilloso en nuestras manos como nunca hemos tenido antes y quizás nunca tengamos de nuevo. Todos estamos aquí dispuestos ahora, en este momento, en este lugar. Estamos aquí en el asunto, dispuestos a ser llamados por Dios. Estamos todos aquí presentes, dicen ellos. Todos los que fuimos invitados, todos y todo lo que nos pertenece, nosotros y todo nuestro ser. No el cuerpo por aquí y la mente por allí, no, mi corazón, todo nuestro ser está aquí. Estamos todos aquí en la presencia de Dios. Nos hemos presentado al Señor como delante de Él, como aquellos que ven y mantienen su mirada en el cielo esperando de Dios. ¿Cuál era la intención de la asistencia? Oír. Oír. No porque Cornelio había preparado un banquete donde habría allí comida y baile, no. Oír. Estamos aquí para oír. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En primer lugar, Pedro tenía que predicar, ¿verdad?, todas aquellas cosas que Dios le había ordenado, porque así como tenía Pedro una amplia comisión del Evangelio, porque Pedro conocía a extensión todo el Evangelio, pero él también tenía instrucciones detalladas sobre qué predicar a esas personas. En segundo lugar, ellos estaban dispuestos a oír no cualquier cosa que ellos quisieran decir, que Pedro quisiera decir, sino lo que Dios le había ordenado que dijera. Lo que Dios te ha mandado, ¿ven? Ellos son conscientes que hay un mensaje de Dios para ellos, que Pedro lo conocía. Y estamos aquí para oír lo que Dios te ha mandado. No cualquier mensaje, Pedro, lo que Dios te ha mandado. Las verdades de Cristo no fueron comunicadas a los apóstoles ni a sus predicadores para ser anunciadas o repetidas como la consideren ellos adecuadamente. No. Sino que les confiaron para que fueran anunciadas al mundo de la manera que Cristo les enseñó. Y Pedro venía con un mensaje lleno de vida para estos sedientos. ¿Qué diferencia? Hago un paréntesis, hermanos, aquí. ¿Qué diferencia de los falsos predicadores que traen un mensaje sin vida, verdad? Esto es todo lo contrario, lo que el mismo Pedro escribe en su segunda carta, allí en el capítulo 2, versículo 17, cuando habla de los falsos maestros, aquellos falsos ministros, aquellos falsos predicadores que no traen el verdadero mensaje de vida al pueblo. Y él se refirió a ellos diciendo, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Estos son fuentes sin agua. Pedro conocía a este tipo de gente. Fuentes sin agua. Esta es una descripción que trae la imagen de un desierto en el que hay un viajero que está buscando un manantial para poder satisfacer su deseo de agua, pero al encontrar el manantial, él descubre entonces, consternado, que está seco. Que está seco. Y se lleva un gran disgusto, una gran frustración, porque él viene con todo su sed, ve el manantial y cuando llega allí, seco. Seco. De igual manera, los falsos maestros no tienen nada que ofrecerles a los hombres. Son fuentes secas. La segunda ilustración es igualmente adecuada. Dice que son nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué desilusión sufre aquella gente que, víctima de la sequía, ve llegar las nubes típicas de una tormenta, de las que esperan lluvia abundante para sus cosechas, solo para observar luego que la tormenta se lleva de largo a las tumultuosas nubes que no tienen agua? Son en realidad nubes de polvo. No tienen agua. Son nubes de polvo, secas, sin agua. Las ven venir y cuando pasa, no tienen agua. Así los herejes causan conmoción en la comunidad, pero no ofrecen nada que sea sustancial y digno de atención.
En cierto sentido, solo traen abatimiento a la iglesia. Judas se refirió a estos falsos maestros como árboles otoñales sin fruta. Aquí Judas presenta una imagen de un árbol frutal muerto que aparentemente no ha producido nada para la cosecha durante el otoño. El hortelano, que es el que se encargaba de cuidar estos árboles que estaban muertos, ellos lo consideraban inútiles y simplemente los desarraigaban de la tierra. Pero no así con Pedro. No así con Pedro. Pedro tenía un mensaje de Dios. Su auditorio estaba sediento de palabras de vida. Y Pedro era una fuente abundante de agua para ellos. Pedro era una nube cargada de abundante lluvia del cielo y era un árbol frondoso lleno de los más deliciosos frutos. Ahora estamos aquí ante Dios, dicen ellos, para oír lo que Dios te haya instruido que nos digas. ¿Pueden ver la sed de estas personas, hermanos? ¿Pueden ver cómo estaban estas personas con la disposición de escuchar la palabra de Dios? Qué hermosa oportunidad para predicar la palabra de Dios tenía este Pedro. Qué grupo de oyentes. Cuántas ansias de escuchar el Evangelio. Cuán grande el gozo y la satisfacción de Pedro al hacer uso de esta oportunidad de proclamar el Evangelio allí. Cornelio afirma que toda la gente allí reunida ha venido a oír la palabra, por lo que saben que están ante la sagrada presencia de Dios. Es decir, Dios les va a hablar a través de la boca de su siervo, el apóstol Pedro. Aquí estamos, dicen ellos, dispuestos para oír todo, para venir al comienzo del culto y quedarnos hasta el final del culto. Y estar atentos a todo mientras nosotros estemos aquí. Porque en caso contrario, ¿cómo podremos oír todo lo que Dios tiene que decirnos? Estamos deseosos de escuchar todo lo que se te ha encomendado predicarnos. Por más desagradable que sea, Pedro. Por más lastimoso que sea, Pedro. Por más que a nuestra carne no le gusta, Pedro. Por más que venga como una espada de doble filo a cortar todo lo que nos sirve. Por más que envíes flechas directamente a nuestro corazón que nos dañe y nos lastime. Por más que duela. Aunque sea contrario a nuestras propias emociones y aunque no respondan a nuestro conocimiento secular, Pedro. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír atentamente lo que Dios te ha mandado decirnos. Sabemos que son palabras de vida, sabemos que son palabras de salvación para nosotros. Estamos dispuestos para oír todo. Y por tanto, que no se reserve nada que sea de provecho para todos nosotros aquí hoy, Pedro. Todo, todo. Estamos dispuestos a escuchar todo el consejo de Dios. Qué grupo maravilloso este, ¿verdad? Qué grupo maravilloso de personas. ¿La Iglesia de Cristo tiene esta disposición hoy en día? ¿La Iglesia de Cristo se acerca a adorar al Señor con esta disposición? ¿Esta iglesia tiene esta disposición? Venir hoy delante de la presencia de Dios a oír lo que Dios tiene que decirnos. Hermanos, miren lo que resultó la disposición de estas personas ante la palabra de Dios, lo que resultó para este grupo de personas al haberse dispuesto de esta manera. Ellos recibieron de parte de Dios nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Nada más y nada menos que el Espíritu de Dios recibieron ellos. Recibieron fe para salvación. Recibieron gozo de parte de Dios que los llevó a magnificar el nombre de Dios. Por tener esta disposición ante Dios y ante su palabra, vino de parte de Dios el que sean incluidos en la familia de Dios.
que ellos vinieran a conocer a Cristo como su Salvador. Su disposición, miren todo lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Cuánto beneficio recibieron estas personas por disponerse de todo corazón a oír a Dios? Hermanos, ¿cuánto beneficio nos puede venir a nosotros de parte de Dios si nosotros también nos disponemos a venir a oír la palabra de Dios? Que Dios también pueda enviar hacia nosotros el Espíritu Santo para poder tratar con nuestros pecados, teniendo una disposición agradable a Dios. Que Dios traiga más fe sobre nosotros. Que Dios envíe verdadero arrepentimiento sobre nosotros, con una disposición correcta a escuchar su palabra. Que Dios nos conceda fortaleza. Que Dios nos envíe esperanza si la hemos perdido. Levante nuestro ánimo espiritual. Dios renueve o avive nuestro temor a Él, que quizás esté faltando. Acercándonos al Señor de una manera correcta, una disposición correcta, quizás el Señor nos derrame de sus beneficios, como por ejemplo sabiduría para tratar nuestros asuntos. ¿Cuántos beneficios de parte de Dios, si le esperamos adecuadamente como Cornelio y toda su casa, puede venir sobre nosotros? Quizás el Señor nos conceda más denuedo para predicar su palabra y extender su reino. Más amor por Cristo. Más amor por los hermanos. Más amor por el prójimo. Fíjense que son todos elementos que no están en nosotros, que tienen que ser dados por Dios a nosotros. Dios tiene que traerlo, pero a través de un buen corazón, a través de un corazón humilde y un corazón dispuesto a escuchar y recibir su buena palabra. Y así Dios lo concede. Así Dios lo concede. Examinémonos entonces, hermanos, de qué manera estamos nosotros, con qué disposición estamos acercándonos a la presencia de Dios, a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Cómo está nuestro corazón, nuestros oídos, para poder recibir lo que Dios tiene que decirnos? Exhortarnos, hablarnos, corregirnos, alentarnos, animarnos, levantarnos. Todo hace parte de la obra de Dios en nosotros. Qué gente esta, ¿no? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a dar gracias.